Cordial saludo, estimados compañeros. Mi nombre es Andrés González, como aparece aquí en mi documento de identidad, y a continuación vamos a hacer una pequeña sustentación de la utilización de este simulador que me parece muy interesante. Bueno, vamos a analizar tres cosas, tres variables: el ángulo de disparo, la velocidad inicial del disparo y la gravedad, cómo afecta esto y cómo funciona. Entonces, inicialmente tenemos el, el ángulo de disparo, que es de 45 grados, lo tenemos fijo y vamos a cambiar solamente la velocidad inicial. Entonces vamos a aplicar una velocidad inicial de 7 metros sobre segundo cuadrado. Analizamos el disparo, aumentamos un poco acá para ver la gráfica bien, y utilizando este recurso medimos la altura sobre el eje Y, tenemos que es de 1.25 metros, y la distancia, que es de sobre el eje X, que es de 4.99 metros. Entonces, con esta rapidez de 7 metros sobre segundo cuadrado, vamos a hacer otro lanzamiento. Vamos a hacerlo con 10 porque se vea la diferencia. Correcto. Entonces acá vamos a medir la altura de este lanzamiento, que es de 3.8 metros, y tiene una distancia, un recorrido total de 12.33 metros, que podemos analizar acá, que a medida que aumentamos la rapidez inicial, aumenta la altura y aumenta la distancia de este lanzamiento. Ahora vamos a analizar qué pasa si dejamos una sola velocidad, una sola rapidez, y cambiamos el ángulo de disparo. Vamos a dejar la rapidez en 10 y vamos a mover solamente el ángulo de disparo con la misma gravedad de 9.81. Entonces iniciamos con un ángulo de 38 grados, por ejemplo. Este ángulo nos muestra una altura de 1.93 metros y una distancia total de 9.89 metros. Vamos a aumentar el ángulo a 56 grados, 56 grados puede ser. Hacemos otro lanzamiento y ¿qué observamos acá? Observamos que la altura va aumentando, ¿sí? 3.5 metros. Acá tenemos una altura de 1.93 metros. Una distancia de 9.45 metros. La distancia empieza a disminuir y la altura empieza a aumentar. Vamos a aumentar un poco más el ángulo de disparo a 73 grados. ¿Y qué observamos en este tiro parabólico? Observamos que la altura evidentemente aumenta a 2.85 metros y la distancia disminuye desde el punto inicial de 5.7 metros. Entonces, ¿qué analizamos acá en este ejercicio? Analizamos que a medida que aumentamos el ángulo, mantenemos la gravedad, pero lo que es la distancia y la altura aumenta y la distancia disminuye. Ahora vamos a ver qué pasa si aumentamos o disminuimos la gravedad. Dejamos el ángulo de 45 grados, el ángulo de disparo de 45 grados, por ejemplo, la misma velocidad inicial, y vamos a variar la gravedad. Vamos a colocarla en 5. ¿Sí? Como todos sabemos, pues la gravedad es la fuerza que se ejerce sobre, es la ley de la atracción, ¿ya? Entonces aquí tenemos que la altura del disparo es de 5 metros y la distancia recorrida es de 19.8 metros. Ahora, si aumentamos la gravedad, a 20, por ejemplo, 20 metros sobre segundo cuadrado, 19. ¿Qué pasa con este disparo? Evidentemente, al aumentar la gravedad, ¿qué pasa? Aumenta la fuerza que se hace sobre la trayectoria del proyectil y disminuye la altura y a su vez disminuye la distancia. Entonces, evidentemente hay un cambio importante.
vamos a observar que la distancia, perdón, la altura es de 1.32 metros y la distancia es de 5.26. Como se puede observar en la gráfica, pues hay más fuerza de atracción, hay más fuerza sobre la gravedad. La gravedad está en 19 metros sobre segundo cuadrado y se analiza este ejercicio de esa forma. Ahora pongámosla en la mitad, en 12. ¿Qué pasa con esta trayectoria en 12? Igual se observa que a medida que aumenta la gravedad, pues aumenta también la altura y la distancia, ¿sí? Entonces, bueno, quería compartirles con ustedes esta aplicación. Muchas gracias, el tiempo es limitado. Que tengan un feliz día.